Buenos días, buenas tardes ya, ¿cómo están? Vamos a orar para iniciar este tiempo de la palabra. Señor, te doy muchas gracias primero por tu presencia, Señor, porque cada cosa se cumple como está escrita en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tú te manifiestas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y lo pudimos sentir y te damos muchas gracias. Gracias por tu Espíritu Santo y te quiero pedir que sea tu Espíritu Santo el que siga dirigiendo ahora este tiempo, que nos hable, que nos redarguya, que nos anime, que nos exhorte, según el propósito que tengas para cada uno de nosotros. Me pongo en tus manos y a ti, Jesús, que sea siempre toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Bueno, hoy seguimos con la serie que se inició en este mes de abril, que se llama Camino de la Cruz. Y hoy el tema se llama 40 días. Si recuerdan, vimos primero, el primer tema que vimos fue el Gólgota. Fue Pretorio, y después vimos Gólgota, y después vimos el tema de la resurrección. Y ahora vamos a ver el tema de 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque fueron 40 días después de la resurrección que Jesús siguió manifestándose, que Jesús ya resucitado se siguió presentando, siguió enseñando, siguió consolando, siguió terminando su obra. Las apariciones de Jesús resucitado mostraron su carácter bueno, empático y perfeccionista. ¿Por qué bueno? Porque Jesús sabía que a sus discípulos, que a su iglesia recién formada, necesitaba todavía un último empujón. Necesitaba todavía la prueba fehaciente de que todo lo que Jesús había enseñado, obviamente la parte medular del evangelio, que era la crucifixión y la resurrección, era real. Que tal y como él lo había dicho, que tal y como él lo había profetizado, estaba sucediendo. Podemos ver ese carácter bueno de Jesús porque tuvo misericordia de sus discípulos, de sus seguidores. Jesús podía haber dicho, ¿sabes qué? Creo que con lo que les he enseñado es suficiente. Jesús podía haber dicho, con la multiplicación basta. Con los ciegos que vieron basta. Con los paralíticos que anduvieron suficiente. Oye, les dejé todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Ya. Jesús no tenía la necesidad de comprobarle a nadie que él no había mentido con la doctrina que había enseñado. Él es Dios. Él era Dios. Y sigue siendo Dios. Entonces, él no tenía la necesidad de decir, ahora se los voy a comprobar. Como cuando uno cuenta una historia bien inverosímil, que nos puede haber sucedido, y le dice al camarada, le dice al amigo, le dice al esposo, ¿verdad que sí? Cuéntales de cómo sucedió. No, Jesús no tenía esa necesidad, pero por bondad, Jesús aparece en distintas ocasiones a sus seguidores, a sus discípulos. Empático, porque Jesús entiende la condición humana. Porque Jesús fue humano. Y él entendía perfectamente cómo funcionaba en ese entonces y cómo funciona la mente del ser humano. Él sabía perfectamente que el ser humano, que todos y cada uno de sus seguidores necesitaban verlo resucitado. Y entonces Jesús muestra empatía. Y te repito, sin tener necesidad, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, él dice, voy a ir a manifestarme, aunque sé que en sus corazones solamente hay duda, desánimo, decepción, incredulidad, molestia. Y a pesar de que entendía todos los pensamientos que guardaban sus seguidores y sus discípulos, muestra empatía y dice, me voy a aparecer, me voy a manifestar. Y perfeccionista, porque él sabía que la obra aún no había terminado. Él sabía que para que el plan, el proyecto de su iglesia, recuerden que no existía la iglesia. Recuerden que ahí se estaba iniciando la iglesia. Esto de lo que hoy gozamos, esta asamblea, este instrumento de parte de Dios que es la iglesia, no existía.
Perfeccionista porque Jesús había puesto las bases, había puesto los cimientos, había puesto las enseñanzas, había venido, Dios había encarnado para iniciar la iglesia, pero faltaba un detalle, que era mostrarle a los humanos el poder de la resurrección, la obra completa. Faltaba eso porque los corazones de las personas en quien Jesús delegó la iglesia estaban destrozados, estaban dudativos, estaban confusos. Así que el perfeccionista Jesús dijo: no, la obra todavía no ha terminado. Iglesia, técnicamente la obra había terminado en la resurrección. En la resurrección, al Jesús vencer la muerte, estaba todo hecho. No había poder alguno que pudiera manifestarse en contra del poder de Dios. Sin embargo, nuestro Señor tan perfeccionista dice: para que la iglesia ande, para que la iglesia funcione, me voy a manifestar. Y esos fueron los principales o algunos de los principales motivos por los que Jesús mostró toda su bondad y todo su poder 40 días después de la resurrección. Ahora, manifestaciones o apariciones de Jesús resucitado podemos encontrar muchas, hay varias, incluso y muy probablemente hubo más de las que están escritas en la palabra, pero hoy he escogido 5 de ellas. Hoy me gustaría que estudiáramos 5 de esas apariciones porque se manifiesta a 5 grupos de personas diferentes que yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a hacer que nos vayamos identificando con alguno de esos grupos, o 1 o 2 o 3 de esos grupos, o tal vez todos, a los que se mantuvieron hasta el final. La pastora la semana pasada hablaba de esto, de cómo cuando Jesús se manifiesta a las mujeres, fueron las mujeres las que estuvieron hasta el final. Fueron las mujeres las únicas que con toda la tristeza y con todo el dolor, con toda la confusión e incluso duda, su convicción fue inamovible. Del domingo muy temprano fueron a la tumba. ¿Por qué? Porque el Señor, su maestro, les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y contaron, no, pues corresponde al domingo. Y ahí llegaron las mujeres el domingo con toda la convicción, con un corazón adorador. Mira lo que dice Mateo 28, versículo 1, 8 y 9. Dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba, convencidas. Versículo 8, las mujeres se fueron a toda prisa. Entre el 1 y el 8 se les apareció ahí un ángel, que es el que les da las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Las mujeres se regresaron a toda prisa a dar ese mensaje que el ángel les había dado para el resto de los discípulos, y dice que estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. Una bomba de sentimientos, una bomba en la cabeza. Esa mezcla de sentimientos y de emociones que muchas veces tenemos. Dice: y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Versículo 9, mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Me encantó esta parte, este versículo 9, porque el corazón adorador de las mujeres no había cambiado. Cuando Jesús las saluda, no sé si tenían un saludo especial, un saludo distintivo, un saludo entre amigos, ese saludo que a veces tienes con tu familia y que dices: ay, así saluda. Por ejemplo, tengo un tío que siempre saluda con un: ¿qué ha habido? Siempre. Y ese es su saludo en todas partes. ¿Qué ha habido? Sea formal o informal, es distintivo. Yo no sé si Jesús tenía un saludo con ellas, pero Jesús las saluda. Ellas entienden que están frente al maestro, ellas entienden que están frente a su Señor, y lo que hacen es correr hacia él, abrazar sus pies y adorar. Qué diferente corazón al de muchos que ahorita vamos a ver. No preguntaron nada, no cuestionaron nada, no pidieron explicaciones, no extendieron peticiones, sino tenían un corazón adorador. Lo primero que hicieron es, cuando Jesús la saluda, correr, tirarse a los pies y adorar. Jesús se le apareció a ese grupo de personas que, a pesar de la crisis,
se han mantenido hasta el final. A ese grupo de personas que llegan temprano aquí los domingos, a pesar de la crisis, porque tienen una convicción inamovible, porque han permitido que el Espíritu Santo trabaje en ellos esa convicción, y que a pesar de que estaban en una crisis tremenda, porque aún con todo y el saludo de Jesús, aún con todo y que era la primera aparición, de sentirse privilegiadas, de sentirse aliviadas por oír, distinguir la voz de su maestro, eso no quitaba que en el entorno había un ambiente súper hostil. Todo el sistema gubernamental de esa zona, de esa ciudad, estaba puesto sobre ellos. Los ojos de ese sistema gubernamental de seguridad pública estaba puesto sobre los seguidores de Jesús. Había guardias en los alrededores, en la tumba, en los caminos. Tal vez ya habían mandado guardias a las casas de los discípulos. Estaban súper vigilados. Encima de que tenían la pérdida de un ser querido, porque entiéndase, ahorita vemos toda la película completa y decimos, no hombre, ¿cuál pérdida? Su maestro había resucitado. Para ese momento, su maestro, su amigo, su pastor, acababa de ser asesinado. Ese era el entorno que había. Un entorno de tristeza, de decepción, de incredulidad, de confusión. Pero ellas solamente sabían hacer una cosa, que cuando su maestro estaba frente a ellas, había que adorar. Y dice el versículo 8, fíjense una cosa, estaban asustadas. O sea, no todo era positivo en sus vidas. A esas personas que logran mantenerse hasta el final, a esas personas que tienen una tremenda convicción y a pesar de la crisis que estén sufriendo, llegan aquí el domingo y sirven y asisten y no reniegan y dan la gloria a Dios. Se vale estar asustados. Y a veces es normal el sentimiento negativo, y a veces es normal la confusión, y a veces es normal la duda. Y si no fuera normal y comprensible de parte de Dios para este grupo de personas, Jesús no se hubiera manifestado a ellas. Jesús hubiera dicho, no, me voy con los embroncados, me voy a manifestar directamente a Tomás, me voy a ir a manifestar directamente a Pedro, me voy a ir a manifestar a todos los que salieron corriendo cuando me aprendieron. No. Jesús curiosamente va con ese grupo de personas que tenía una grande convicción. Con ese grupo de personas que Jesús sabía, porque Jesús lo sabía, que al verle, le iban a adorar. Si te estás identificando en este grupo de personas, te puedes refugiar en los pies de Jesús. Y hoy va a ser un momento en que si hay duda a pesar de tu convicción, si hay crisis alrededor a pesar de tu convicción, puedes correr a los pies de Jesús y adorar. Vamos a ver el siguiente grupo de personas, a los que tenían crisis de la razón. La crisis de la razón, según la psicología, son aquellas personas que no pueden asimilar lo que se está viviendo en la actualidad. Y tienen ellos un razonamiento que es tan fuerte, tan obstinado, que es mayor a la realidad que viven. En la versión lenguaje actual les llama tercos. No lo quise poner. En la traducción viviente dice, incluso más tarde, Marcos 16:14, se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer lo que habían visto después de que resucitó. Son esas personas que dicen, sí entiendo esta realidad, pero soy una persona exageradamente, ¿cómo se les llaman las personas que anteponen su razonamiento? Lógicos. Esto va para los lógicos. Para esas personas que dicen, sí lo vi, sí he visto a Jesús en mi vida, sí he visto a Jesús en mi hogar, pero lo que veo ahorita es una crisis.
En algún momento lo vi, en algún momento ellos estuvieron con Jesús escuchando sus sermones. Hubo muchos momentos en que vieron a Jesús multiplicar el pan, sanar a los enfermos, tener una autoridad impresionante sobre los demonios, y en su momento lo vieron y creyeron porque era lo que estaban viendo en el momento. Pero su lógica en ese momento les decía, hay crisis. Eso ya pasó. No lo niego, sí, Jesús vive, pero ahorita no es tiempo de Jesús. Pero la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El tiempo de Jesús es siempre. Él fue en el principio, Él es el alfa y Él es la omega. Y entonces se apareció a los que estaban obstinados en su razonamiento. Se apareció a los tercos, a los que dicen no. Ok, ahorita veo eso, ahorita checo esto, sí creo en Dios, pero ahorita tengo que atender mi crisis. Y entonces Jesús tuvo una inmensa misericordia y dijo, me necesitan. Tengo que aparecérmeles a los de obstinada incredulidad, a los que a pesar de que han visto, no pueden creer. ¿Y sabes una cosa? Jesús no te juzga si estás en ese grupo. Jesús te comprende. Jesús hizo la aparición a los obstinados. A pesar de que sabía que era un grupo difícil, a pesar de que sabía que era un grupo con el que iba a batallar, con el que se iba a topar, con el que le tenía que explicar tal vez más veces que a los demás, Jesús muestra misericordia y dice, también tengo que aparecérmele a los tercos, a los obstinados, a los lógicos, porque también vine para ellos, porque también necesito de ellos para levantar mi iglesia, porque también necesito de los lógicos para que esto funcione. Si estás en ese grupo, déjame decirte que Jesús quiere a través de su Espíritu Santo aparecerse porque te necesita. El tercer grupo, a los que tenían crisis de paz, dice Lucas 24, 36 y 38. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían a un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Este es el otro grupo. A los que no tienen paz. A los que a pesar de que han caminado con Jesús, están en una crisis tan severa que no hay paz. Que han perdido la paz. Que están asustados. Que Jesús les dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué es lo que está pasando? Jesús sabía que lo necesitaban e incluso sabía que al aparecérseles se iban a asustar más. Y este grupo de personas a veces solemos estar asustados, solemos no tener paz, y cuando Jesús actúa y se manifiesta en nuestra crisis, nos asustamos todavía más. Nos espantamos por diferentes motivos, porque podemos pensar que no somos dignos de esa manifestación, de esa intervención de parte de Dios. O porque al principio, como en la aparición de Jesús, aparece Jesús y creen que es un fantasma. Jesús aparecía ya resucitado atravesando paredes. Y lo que hace Jesús al principio en nuestra crisis parece como asustarnos todavía más. Porque cuando Jesús aparece, aparecen los cambios. Y nuestra naturaleza humana es asustarnos con los cambios. Cuando Jesús aparece, empieza a hacer cosas diferentes. Y cuando Jesús aparece, nos quiere empezar a cambiar la rutina, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de reaccionar. Y esos cambios nos asustan. Pero Jesús consideró que era necesario aparecerse a este tipo de personas, a los que tienen una crisis de paz, a los que perdieron su esperanza, a los que estaban anclados a algo como ellos estaban anclados a Jesús.
a una misión, estaban anclados y tomados a un ideal que muchos consideraban que era un ideal político, un ideal filosófico, y se habían agarrado a ese ideal, a esa misión, y cuando Jesús muere, pierden toda esperanza y entran en una crisis de paz. Si has perdido lo que te daba seguridad, tu empleo, tu relación con tu esposa, con tu esposo, las ventas de tus negocios, tu ministerio, y era equivocadamente eso de lo que te agarrabas, a lo que estabas anclado, y estás entrando en una crisis de paz, déjame decirte que Jesús se apareció a ese grupo y hoy quiere manifestarse a ti también. También fue un grupo de decepcionados, a una persona que estaba muy lastimada, muy decepcionada y muy herida. Ellos le contaron a Tomás: hemos visto al Señor, Tomás. Pero él les respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Fue más allá, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: ven, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Tomás solamente dijo: mi Señor y mi Dios. A esos que han estado muy lastimados, a esos que a veces nos hemos lastimado por algo, por alguien, por la misma iglesia, porque no pusimos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino tal vez en algún momento pusimos nuestros ojos en la iglesia, porque no pusimos nuestros ojos en Jesús, sino en una persona, porque al igual que ellos, a lo mejor no pusimos nuestros ojos en Jesús, sino en un ideal, en un pensamiento, en una causa. Jesús se le aparece a Tomás y mira la actitud de Tomás, una actitud muy humana, una actitud que muchas veces tomamos. Mira, si Dios no me resuelve esto y esto, y cambia la manera de ser de mi esposo o de mi esposa, y me da un trabajo en donde gane mínimo tanto, y en donde mi pastor o mis líderes cambien y sean así, entonces yo no me acerco. Y así estaba Tomás. Si no meto las manos en la herida de la mano. Pero no solamente eso, también en el costado. Y nos empezamos a poner nuestros moños, porque estamos heridos, porque estamos dolidos, porque creemos que esa herida va a ser sanada cuando Dios nos empieza a conceder caprichos. A ese tipo de personas Jesús tuvo una inmensa misericordia, como con Tomás, y se le apareció. Tomás estaba muy dolido. La Biblia no nos habla mucho del gemelo Tomás, pero puedo presumir que era de esas personas intensas, de esas personas que vacían todo en algo o en alguien, que depositan exageradamente toda su confianza en algo o en alguien, en una persona, en un amigo, en un novio, en una novia, en el esposo, en el trabajo. Esas personas que abrazan las causas, esas personas que son todo o nada, esas personas que no tienen puntos medios. Y cuando esas personas ven que son defraudadas, que las cosas no caminaron como pensaban, se sienten muy heridas y muy dolidas y muy dañadas. Así estaba Tomás, sumamente decepcionado, asqueado, triste, deprimido. Porque si su personalidad era así, como yo lo supongo, había vaciado todo en esa causa llamada Jesús. Y se sentía muy lastimado. Pero Jesús es empático y Jesús tiene misericordia y le dice: mira, Tomás, no hay problema, ven acá. Mete tu dedo aquí y mete tu mano en mi costado. Jesús no lo quiso dejar pasar por alto. Y hoy también a este grupo de personas
Jesús quiere aparecer y Jesús se quiere manifestar para sanar esos corazones. Y el quinto grupo es a los que volvieron atrás. Dice Juan 20, del 1 al 3, poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, le dijeron. Y todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. Los expescadores, ese grupo de 7 expescadores, que ya habían dejado el oficio para convertirse en discípulos de Jesús, ante la crisis, volvieron atrás. Y Pedro les dijo, pues no sé ustedes, pero señores, esto ya se acabó y de algo hay que vivir. A mis hijos no se les quita la costumbre de comer 3 veces al día, así que a chambearle. Y como Pedro era líder, ¿qué dijeron los demás? Pues vamos, déjame ver si todavía sirven mis redes, déjame ver si todavía sirven mis cañas, déjame las desempolvo. Fue bonito mientras duró. Y va a ser un buen recuerdo. Es más, hasta me quiero imaginar que se animaban entre ellos, como cuando uno se anima cuando algo no salió bien. Bueno, pero dejó un buen aprendizaje. Todas las cosas pasan por algo. Si hubiera estado escrito ya el libro de Romanos, que no estaba escrita la carta a los Romanos, hubieran dicho bien espirituales, todo nos ayuda para bien. Si hubieran tratado de reconfortar, de dar ánimos. No, hombre, Pedro, pues a lo mejor nada más era una enseñanza de 3 años y aquí está nuestro verdadero oficio. Pedro, acuérdate que Jesús predicó en tu barca. ¿Tú qué sabes, Pedrito, que a lo mejor la vas a volver a usar y vas a llegarle a los pescadores? A lo mejor tu ministerio es a la industria marítima. A lo mejor tú vas a ir a los que huelen atún. El caso es que habían decidido volver atrás. Y si tú estás en medio de la crisis y has considerado o has vuelto atrás en algún área de tu vida, Jesús también tuvo misericordia de este grupo de personas. Jesús también tuvo un grande interés en mostrarles su poder. Ahora, ¿por qué Jesús estaba tan interesado en eso? Jesús lo que les quería decir es, señores, no están solos. Sigo estando con ustedes. Señores, todo tiene sentido. Nada ha perdido sentido. Señores, todo está ganado y nada está perdido como lo creen. Señores, esto apenas empieza. Si esos 7 pescadores volvieron atrás pensando que fue bonito mientras duró, ni se imaginaban lo que les esperaba. Ni se imaginaban que solamente habían pasado la primera etapa del ministerio. Ni se imaginaban que solamente estaban graduándose de la universidad e iban a empezar a ejercer la profesión que Jesús les había enseñado. Jesús estaba tan interesado en hacerles ver que no estaban solos, que todo tenía sentido y que todo apenas comenzaba. Y quisiera terminar con esta historia. Los caminantes de Emaús. La quise poner aparte porque hay versículos muy interesantes que rescatar y de los cuales el Espíritu Santo el día de hoy nos va a enseñar grandes cosas. Dice Lucas 24:13, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. Ojo aquí, a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros es un montón para una ciudad que se movía a pie. Para una ciudad en donde si eras privilegiado, podías moverte con un asno, con un camello, pero aún así súbete un asno y aviéntate 11 kilómetros. Es como un viaje a Bacalar, yo creo, en carro. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. ¿Con quién? Con 2 seguidores. Eran 2 seguidores de Jesús. No discípulos, seguidores. Que estaban alejados de donde había sucedido
la crucifixión y la resurrección. Y de pronto van caminando muy decepcionados, muy tristes, y se les acerca Jesús. Y les dice, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? No era una plática superficial, era una plática apasionada, era una plática de esos de crisis existencial. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que haya pasado esto? Y venían platicando ¿de qué? De la muerte de Jesús. Eran 2 seguidores. ¿Cuántas preguntas habrán hecho en ese trayecto? ¿Tú crees que era Jesús? ¿Tú crees que era el Mesías? Pues yo creo que sí, pero si era el Mesías, ¿por qué lo mataron? Pues es que acuérdate, una vez dijo esto. No, pero es que también acuérdate de esto. Y yo una vez escuché en la ley de Moisés que decía acerca de Jesús esto. Sí, pero acuérdate que hay un profeta que escribió esto. Y estaban bien metidos en el asunto de que por qué Jesús había sido asesinado. Y Jesús se les acerca y les dice, ¿de qué están discutiendo tan profundamente? Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, medio irónico Cleofas, tú debes de ser lo único que en todo Jerusalén que no oyó de lo que está pasando, ¿verdad? ¿No sabes todo lo que ha sucedido en estos últimos días? Como cuando hay una noticia, boom, en tu entorno, en tu medio. Y de repente llega el amigo despistado que dice, ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿A poco no viste? Es trending topic. No tienes Twitter. No tienes WhatsApp, no tienes... No, ¿a poco sucedió? Así le estaban diciendo, ¿a poco no supiste lo que pasó? ¿No te enteraste de la guerra en Ucrania? ¿No te enteraste de los feminicidios que hay en el norte del país? ¿No estás enterado de todo lo que está sucediendo? Versículo 21, continuó el tal Cleofas. Nosotros teníamos la esperanza de que ese hombre llamado Jesús, porque no reconocían que era Jesús, de que fuera el Mesías, el que había venido a rescatar a Israel. Y todo esto de que lo mataron, de que lo apresaron, de que lo exhibieron, sucedió hace 3 días. Fíjate qué tan dañados estaban. Una pregunta bastó y empezaron a sacar toda su amargura, toda su tristeza, toda su frustración y decepción. Como cuando tú estás hasta acá y apenas te hacen un comentario y a veces nada que ver y empiezas a sacar todo. Así estaban. Jesús les dice, a ver, ¿de qué hablan tan profundamente? ¿Qué rollo traen? Y de aquí yo quiero rescatar de estos primeros versículos cómo a veces, iglesia, como seguidores, ante la crisis, lo primero que hacemos es alejarnos. ¿Qué hacían unos seguidores de Jesús a 11 kilómetros del milagro más grande de la historia, que era la resurrección? ¿Qué hacían? Porque a ellos se les había enseñado, Jesús les había dicho, voy a resucitar al 3er día. Ellos, como buenos seguidores, tenían que haber estado ahí esperando la resurrección. Ellos sabían, la tumba de Jesús era localizable, la tumba de Jesús era el lugar, la ubicación era de dominio público. Ellos tenían que haber estado cerca para esperar el milagro de la resurrección. ¿Qué hacían 2 seguidores de Jesús a 11 kilómetros del lugar del milagro? Estaban yéndose decepcionados ante la crisis, abatidos y derrotados ante la crisis. Número 2, la crisis los tenía tan sumidos, tan profundamente sumidos, que todo lo que hablaban, pensaban, debatían, era acerca de la decepción tan grande que tenían, porque tenían la esperanza del que había sido su maestro, hubiera sido el Mesías que estaban esperando. Y muchas veces, iglesia, ante la crisis, nos sumimos tanto, nos derrotamos tan profundamente, que no hacemos otra cosa que estar pensando y hablando y pensando
en la derrota. Cuando Jesús está caminando a nuestro lado, cuando el Espíritu Santo va junto con nosotros, y en vez de prestar atención a que Jesús está con nosotros, a que la victoria, porque Jesús en ese momento estaba recién resucitado, todo el poder, toda la victoria de la que hoy gozamos, acababa de suceder momentos antes y lo llevaban ahí con él. Pero no se podían dar cuenta porque la crisis los tenía profundamente derrotados. Y después hicieron algo que hacemos muy seguido. Señor, ¿no te has dado cuenta todo lo que está pasando? ¿Qué pasa, Señor? Ay, Señor, se me hace que eres el único que no te has dado cuenta de lo que está pasando en la ciudad. Señor, se me hace que eres el único que no te has dado cuenta de lo que está pasando en mi familia. Señor, eres el único que no te has dado cuenta cómo está mi cuenta bancaria. Eres el único, Señor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Señor! Reacciones muy naturales en medio de la crisis. Pero Jesús, nuestro Señor empático, nuestro Señor bueno y perfeccionista, dijo: me necesitan. Me necesitan en su caminar de dolor. Me necesitan en su crisis y me necesitan en su frustración. Y se dio el tiempo de ir, porque no nada más fue con Pedro, al que después nombró líder de la iglesia, pastor de su iglesia. También se dio el tiempo de ir con 2 seguidores que no se les menciona antes en la Biblia. Con 2 seguidores que habían huido, que se sentían derrotados. Jesús se tomó el tiempo, como se lo toma contigo y conmigo, aunque nos sintamos insignificantes, de caminar a un lado para mostrarnos su poder. Versículo 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Y esto me gusta mucho. Jesús hizo como que se iba a ir de largo, como que iba a seguir más adelante. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa a sentarse a comer. Tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Me gusta mucho que dice la palabra: Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Caminó con ellos en medio de su crisis, caminó con ellos en medio de su dolor, iba con ellos caminando. Y cuando llegaron al destino, el propósito de Jesús era quedarse con ellos. El corazón de Jesús estaba en cenar con ellos. Jesús no solamente quería caminar con ellos, sino Jesús quería intimar con ellos en una cena. No cenas con cualquiera. Cenas con tu familia, cenas con tus amigos, cenas con tus hijos. Jesús quería tener esa cercanía, no solamente caminar, no solamente escucharlos. Porque muchas veces nosotros en la oración estamos bien cargados, vamos de rodillas, nos desahogamos, lloramos. Y Jesús es tan bueno que nos escucha, nos presta su oído. Y muchas veces ahí termina todo, nos paramos. En el nombre de Jesús, amén. Y Jesús se queda con ganas de decir: espérame, hijito, te acompañé en el camino porque sé cómo andas, pero ahora déjame hacer mi parte. Ahora yo quiero cenar contigo, porque ya en la cena esto no va a ser un monólogo, porque en la cena los 2 vamos a platicar, porque nos vamos a relajar, porque te voy a explicar el porqué de esta crisis, porque te voy a consolar, porque vas a encontrarle sentido a muchas cosas. Pero Jesús, que no fuerza las cosas,
respetando hasta el final el libre albedrío. Hizo como que se iba a ir de largo. Me acordé como cuando uno andaba quedando con la novia, ¿no? Y no te atrevías a invitarla a salir, y a lo mejor la acompañabas a la esquina. Bueno, pues no, pues ahí te hablo, ¿no? Ahí nos vemos. Esperando que te diera entrada para decir, ¿y si vamos a cenar? ¿Y si nos vamos al cine? Y así estaba Jesús. Bueno, pues un gusto. Sí, yo voy para allá. Y tomaron la decisión correcta. Le suplicaron. ¿Tú vas para allá? Sí, yo aquí voy adelantito. No. Quédate con nosotros. ¿Por qué no cenas con nosotros? Te invitamos. ¿Qué es lo que Jesús estaba deseando? Y entonces dice que entraron a la casa de ellos, al lugar en donde ellos iban, y se sentaron. Tan metidos estaban en su crisis, que a diferencia de las mujeres, que donde Jesús las saludó y les dijo, ¿qué onda, chicas? Maestro, y lo adoraron. Estos llevaban kilómetros y no se habían dado cuenta que era Jesús, porque estaban tan metidos en sus broncas, tan metidos en sus crisis. Pero entonces Jesús tomó el pan, lo partió y oró, lo bendijo. Y así como les decía ahorita que tal vez Jesús tenía un saludo muy particular, muy probablemente también tenía una forma muy particular de orar por los alimentos, de partir el pan. Y ahí les cayó el 20. Cuando Jesús oró por los alimentos, lo reconocieron, y en ese instante, ¡pum!, Jesús desapareció. Porque cuando estamos en medio de la crisis y reconocemos que el Espíritu Santo está ahí, es suficiente. Nuestro corazón sana, la situación toma sentido, cobramos nuevas fuerzas. Muchos dicen pudo haber sido uno de los discípulos que estuvieron en la Santa Cena o en la Última Cena, pero no, está hablando de una cena cotidiana, una cena espontánea. No fue como en la Última Cena que Jesús mandó a 2 discípulos a preparar el lugar y a preparar el evento. No, esta fue una cena convencional. Jesús dijo, ¿saben qué, muchachos? Pues oramos, ¿sí? Señor, te doy gracias, Padre, por este pan. Es Jesús. ¿Qué con esto? Jesús no solamente está en el ceremonial de la Santa Cena. Jesús no solamente está en el ceremonial de la iglesia. Jesús quiere estar en la sala de tu casa. Jesús quiere estar en el día a día. Jesús quiere estar en tu sopita. Jesús quiere estar en tu comida favorita. Jesús quiere estar ahí en tu lugar favorito, en donde te sientas todos los días, el lugar que nadie puede tomar porque es el tuyo. Ahí al ladito quiere estar Jesús. No solamente en el ceremonial, no solamente en la liturgia. Ahí quiere aparecerse Jesús. Mira lo que dice Romanos 8:16. Jesús no tenía que estar solamente un breve tiempo apareciéndose. Imagínate a como somos de cabezones, 2000 años y contando, y Jesús apareciéndose todavía. Pero dejó al Espíritu Santo, que Él nos viene a convencer del milagro de la resurrección, que Él nos viene a convencer de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo que Jesús les estaba diciendo cada vez que se les aparecía? Consumado es. Y por el milagro de la cruz y por el milagro de la resurrección, ahora ustedes son llamados hijos de Dios. Y en una vez que se les apareció, les dijo, Padre, que ellos sepan
que son tus hijos, así como yo soy tu hijo. Y ahora eso que Jesús hizo por 40 días lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te convence de que eres salvo. Y el Espíritu Santo es el que te convence de que no estás solo. Y el Espíritu Santo es el que te convence que todo ha sido ganado y nada está perdido. El Espíritu Santo es el que te convence de que todo tiene sentido. Y sabes que a pesar de tu crisis, a pesar de mi crisis, a pesar de la crisis que vive el país, a pesar de esa ola de feminicidios que están afuera, a pesar de la inseguridad que vivimos en la ciudad, a pesar de la depravación, de la perversión que está allá afuera, el Espíritu Santo está aquí para decirte: no estás solo. Iglesia, no estás sola. Y esas apariciones que Jesús hizo a sus discípulos, las hace hoy el Espíritu Santo contigo y conmigo. Ponte de pie, iglesia. ¿Sabes qué pasó después de los 40 días? Pasaron como 10 más. Y otro milagro gigante. La llegada del Espíritu Santo como viento recio. ¿Y sabes qué pasó en medio de la crisis más grande que tuvieron esos hombres? Comenzó la iglesia. ¿Y sabes qué pasó en medio de esa crisis tan grande? En el temor de Tomás, en la incredulidad de Tomás, en el temor de Pedro, en el razonamiento, en la lógica terca de esos que estaban ahí, en las inseguridades. ¿Sabes qué pasó? Llegaron los dones y los ministerios. Y en medio de la crisis, el Espíritu Santo los llenó y empezaron a hacer cosas que jamás se habían imaginado que podían suceder. Si tú estás en una crisis el día de hoy, es tiempo de milagros. Si tú estás en una crisis el día de hoy, Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está aquí y te está testificando de esto que te estoy diciendo. Yo solamente he expuesto la palabra, pero es el Espíritu Santo el que te está convenciendo. Es el Espíritu Santo el que te está testificando. No estás solo, no estás sola. Todo tiene sentido porque Jesús resucitó. Todo tiene sentido porque el poder más grande que había en contra de nosotros, que era la muerte, ha sido vencido. Así que cualquier cosa que tengas es vencida en el nombre de Jesús. Y por último, el Espíritu Santo les empezó a recordar lo que tenían que decir y qué hacer. En el shock de la muerte de Jesús, tuvieron un blackout enorme de todo lo que habían aprendido. Pero después llegó el Espíritu Santo. Y como Jesús se los había dicho, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he enseñado. Yo quiero decirte hoy algo, iglesia. Todo lo que has aprendido, cada escuela dominical, cada predicación, cada devocional, cada viaje que hayas hecho, cada actividad que se ha hecho en esta iglesia, Chanchen, desde adentro, la actividad del próximo sábado de los niños, la actividad que tuvimos el año pasado, jóvenes, todo lo que ha sucedido, todo lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de esta iglesia y de otras iglesias en donde has estado, va a ser recordado en estos próximos días en medio de tu crisis. Y el Espíritu Santo quiere que en medio de la crisis tengas bien maciza, bien dura, bien establecida toda la doctrina que has recibido. Y que en medio de hoy tu crisis que puedas tener, digas: mi doctrina, la enseñanza que he recibido de parte de Jesús es inamovible.